Están escribiendo que se aplazó hoy el debate. Gracias, ahora sí a todos, a Alan. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 157 del Grupo de Interés Científico y Cultural de Sensimín. Hoy, 18 de abril, tenemos un tema muy interesante, el regreso del dragón, que no es más que el regreso de China al escenario mundial. Nuestro conferencista es Alan Catey, que nos acompaña desde Quito, Ecuador, y es una persona que conoce muy bien y a profundidad de este tema. Alan vive en Quito, Ecuador, estudió en el Colegio Alemán, egresado de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica y es presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, empresario en servicio, cónsul ad honorem de la República de Albania en Quito, presidente del Comité Cultural del Cuerpo Consular de Quito, analista internacional para varios medios audiovisuales escritos en radio, telesucesos, programas de opinión internacional, diario en el noticiero, programas semanales de cultura y geopolítica. Conferencista, varias conferencias y charlas sobre temas históricos y geopolíticos. Tiene una pasión por la historia como maestra y clave para leer el hoy y vislumbrar el mañana. Dentro de sus hobbies es montañista y ecologista del viejo cuño. La coordinación, moderación, la palabra que queramos, nos la hace José Luis Ramírez desde Washington. Hoy José Luis, pues todos sabemos que es asesor de temas políticos internacionales del secretario general de la OEA, pero José Luis Ramírez hoy y cuando nos acompaña a estas reuniones lo hace a nivel personal, sus opiniones son personales, no compromete en nada a la OEA. Entonces, José Luis tiene la palabra y Alan, gracias por acompañarnos con este interesante tema. Jorge, muchísimas gracias como siempre por invitarme a hacer la moderación y muy especialmente con una persona que ya se ha ganado el afecto de los asistentes a este grupo porque desde que vino lo sintió como su casa y para nosotros más que grato que Alan así lo sienta y pueda compartir toda esa vasta gama de conocimiento, visión y perspectiva, más todos los elementos históricos que conjugan este tipo de opciones para poder hablar de estos temas. Y uno a veces piensa, bueno, pero es que hablar de China ahorita sí puede tener algún tipo de interés. Pues hombre, resulta que hace unos días estuvo Luis Ignacio Lula da Silva por esas tierras y se generó ya una situación incómoda con los Estados Unidos después de las declaraciones que dio Lula. Hace poco estuvo Vladimir Putin y también hay elementos importantes a tener en cuenta. Pero además si uno escucha las noticias en la radio o mira en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, resulta que hay un problema nada fácil de manejar y resolver con Taiwán, en el cual está involucrada China. Pero además China amenaza a los Estados Unidos con temas no solamente comerciales, sino también temas militares. Es decir, hay una cantidad de hechos que hacen que China sea un actor no solamente relevante, sino esencial en este momento. Lo viene siendo. Ya Alan nos había contado cuando la entronización de Xi, lo que eso significaba, y acá lo que estamos viendo es la cosecha de esta situación que se presenta. Entonces, Alan, qué grato tenerte como siempre con nosotros, escucharte y bueno, empecemos a preocuparnos de una vez. Dale, por favor. Buenas tardes con todos, José Luis, buenas tardes, Jorge. Qué grato, como siempre, participar en esta reunión. Y bueno, pues del tema chino, el tema de China,
es un tema que viene de mucho tiempo, porque China es una de las más, si no la más antigua cultura nacional que tiene el mundo. Y esta cultura nacional china se extiende en el tiempo a 200 años antes de Cristo, cuando Europa todavía estaba en la formación del Imperio Romano y todavía faltaban 200 años para el aparecimiento de Augusto o de alguno de los emperadores romanos. Ya en ese momento China, a través de una tradición milenaria que se ha mantenido hasta ahora, que es el gobierno autoritario, logró unificar a los varios reinos contendientes. De hecho, el periodo anterior a la conquista del poder por parte de otro Xi, este era Xi Huangdi, el creador y el fundador verdaderamente de China. Esta autoridad que logra ejercer sobre China le permite unificar la serie de murallas que las varias ciudades chinas habían ido construyendo a lo largo de esa larga historia que tiene el país, unirlas a través de una sola fortificación que de alguna manera empezó a acercar al país. Y esta muralla, más allá de una utilidad defensiva que puede haberla tenido en alguna medida, lo que hizo fue definir a todos aquellos que estaban dentro de la muralla como chinos. Dentro de la muralla se hablaba chino y se hablaba una variedad de chino específica que era el chino mandarín, impuesta por Xi Huangdi. Dentro de este mundo chino se habían establecido una serie de medidas que eran aplicadas en todo el país. Las medidas de distancia, las medidas de peso, todas eran unificadas dentro de lo que podríamos llamar China. Y al interior de este mundo chino pasó algo que en Europa pasaría recién hacia 1980, que es la creación de un mercado común interno sin aranceles. Todos estos fenómenos hicieron que China tuviera conciencia de sí misma como nación, como un solo pueblo, muchísimo antes que ninguna otra cultura del mundo. Y este carácter chino, que se manifestaba además en una serie de logros muy importantes que se dieron en China en términos de desarrollo científico, de desarrollo filosófico, de forma de gobierno, determinaron que China empezara a ver al resto del mundo, a todos los que estaban fuera de esta muralla, como bárbaros, como unos pueblos salvajes que nada tenían que ofrecer y que no significaban mayor interés para China, porque China era el centro del mundo, el reino del medio. Hace 600 años, luego de que China es conquistada por los mogoles de Genghis Khan allá por el año 1250 aproximadamente, y de la dinastía mogola que reina en China durante casi 200 años, finalmente esta dinastía es expulsada y una nueva dinastía china asume el poder. Esta dinastía es la dinastía Ming. Y el segundo de la dinastía Ming se corona como emperador con el nombre de Shu Di o Gong Le. Gong Le es el nombre con el que aparece en las crónicas históricas hacia el futuro. Y este es un personaje extremadamente interesante. Porque contrariamente a esta tradición china de encierro, a esta tradición china de no interesarse por lo que pasara fuera de sus fronteras, más allá de alguna cuestión de comercio que mantenía con algunos reinos del sudeste de Asia y tal vez incluso llegando hasta la zona de Indonesia y las Molucas y la India,
no tenía otro tipo de relaciones culturales ni de ninguna naturaleza. El emperador Gongle, él decide ir a explorar el mundo. Y 600 años atrás, es decir, en el año 1421, 100 años antes del regreso de la gran expedición de Magallanes alrededor del mundo, que se dio en 1522, 100 años antes de esto, el emperador Gongle ordena a su almirante principal, que era un eunuco llamado Shen He, que era musulmán había sido parte de la antigua dinastía mogola que gobernó China y se había convertido al islamismo y pasó luego a depender y a servir al emperador Gongle. Este almirante Shen He tuvo a su cargo la construcción de una flota, una gran flota, que salió en 1421 de China a recorrer los mares del mundo. Hay un muy interesante libro que se llama 1421, el año en que China descubre el mundo, en el que cuenta el autor, que es un capitán de la Marina inglesa, un comandante de submarino, había encontrado que su periscopio estaba más o menos a la altura de los mástiles donde los vigías oteaban las costas desde los barcos que salían de madera, pues en ese entonces, que salían a recorrer el mundo, que eran estos juncos chinos. Y desde ese periscopio él veía unas costas que luego vería reflejadas en una serie de mapas que aparecieron y que únicamente podían demostrar una enorme capacidad de cartografía en un momento en que en el mundo se suponía que eso no existía. Y estas flotas chinas que salen de Nankín en el año 1421 se dirigen hacia una serie de destinos. Una de las flotas había, en 1420 el emperador Gongle había recibido una gran cantidad de delegaciones de diversos estados o reinos, en cierta manera súbditos de China, desde Sumatra pasando por Tailandia, Vietnam, hasta China, y el emperador le encarga a Shen He que lleve a estos dignatarios de vuelta a sus lugares de origen, luego de haberle rendido homenaje a él en su ascensión al trono. Y claro, iban cargados de una cantidad enorme de regalos y de presentes que les había hecho el emperador Gongle. Y los barcos eran llamados los barcos del tesoro, estos grandes juncos chinos que, para hacer una comparación, eran barcos que pesaban 1.800 toneladas, cuando los más grandes galeones y carabelas portuguesas o españolas llegaban a pesar 300. Estamos hablando de una diferencia de escala monumental. Y la flota china, las flotas chinas que salen, no son 2 o 3 barquitos, como fue el caso de del descubrimiento de América o de los viajes portugueses para circunvalar el África. Estamos hablando de una flota que estaba integrada por varios centenares de navíos. Cada una de ellas tenía buques de apoyo, tenía buques donde llevaba guerreros que podían defender a los comerciantes que iban en los otros barcos, a las delegaciones imperiales chinas y demás. Y este viaje que emprenden los chinos les lleva a descubrir, por ejemplo, Australia 300 años antes de que el capitán Cook se acercara siquiera a esas tierras. Estos navíos atraviesan el Océano Índico, cosa que era habitual ya en la navegación china y árabe desde varios siglos antes,
y llegan al Golfo Pérsico, bajan por la costa africana, la costa de África Oriental, hasta llegar a Zanzíbar, y se viene, uno de los barcos se regresa a China trayendo una jirafa. Y claro, esta jirafa provoca sensación en la corte china porque el emperador decide que se trata de un guilin, un animal mitológico chino que supuestamente atraía la suerte o era un mensajero de fortuna para quien lo veía. Y en todo caso, traen también una serie de relatos respecto de lo que observan en las costas africanas, en las costas de la India y en las costas de toda Indochina. Otra de las flotas se dirige hacia el norte y toma la corriente de Kuro-Sibo, y según el autor del libro de 1421, llegan a América. Llegan a América y concretamente a la costa californiana, bajando por la costa hacia México y regresando en una ruta que se retomará 150 años más tarde por parte de los marinos españoles en lo que será conocido como el Galeón de Manila. El Galeón de Manila es un barco que zarpaba desde Acapulco, hacía la travesía hasta Manila y comerciaba con China llevando plata americana de contrabando para comprar porcelanas, para comprar sedas que eran apetecidas pues en las cortes europeas. Y esta ruta que se establece entre Filipinas y México es una ruta que dura hasta 1815. Es decir, hay prácticamente 220 años de galeones de Manila que están haciendo este recorrido anualmente. Cuando los barcos de la flota regresan a China, obviamente aspiran a tener una gran recepción. Dicen, hemos descubierto el mundo, hemos cartografiado el mundo. Pero regresan a China para encontrarse con la sorpresa de que el emperador bajo cuya ala habían emprendido esta aventura había muerto y había sido reemplazado por su hijo, que era absolutamente contrario a esta visión mundial, a esta visión abierta de su padre, y que más bien estaba muy influido por una serie de consejeros confucianos en la corte china que tenían un gran poder, y también por parte de una serie de gobernadores chinos que habían visto con alarma el costo que había significado la construcción de esta flota. Así que cuando regresan, en lugar de ser recibidos como héroes y de ser tratados como tales, el nuevo emperador ordena que toda la documentación, que todos los mapas, que todos los escritos que relataban el viaje fueran escondidos más o menos que bajo 7 llaves. Y que China no supiera y no se enterara de estos cuentos que estos marinos venían trayendo consigo y que iban a desestabilizar el Hua, este sentido de equilibrio y de paz que era preponderante para la cultura confuciana. A los marinos los manda tierra adentro a vigilar la Gran Muralla, y los barcos, prohibidos de volver a salir a navegar, se pudren a lo largo de algunos años en el puerto hasta que se hunden. Recién nomás se había rescatado algunos de los restos de este barco de un junco, y cuando los Juegos Olímpicos de Beijing del año 2010, se había construido una réplica exacta de uno de los juncos de Zhenghe, que era incluso para esta época un barco de grandes dimensiones, un barco realmente imponente. Con esta decisión del hijo del emperador, China vuelve a cerrarse en sí misma. Se encierra y se niega a mirar un mundo que está más allá, porque este mundo no le ofrece nada.
a criterio chino. No le ofrece nada y más bien puede representar inclusive un peligro. Y así es como la cultura china, a partir de este momento, mantendrá a lo largo del tiempo esta misma postura cerrada, esta misma postura de aislamiento respecto del resto del mundo. Debemos recordar, y esto es importante, que para el año 1500, China es de lejos la economía más grande del mundo. El 40% del comercio del mundo está en manos chinas. El otro 30% está en manos de la India. Y el 30% restante se reparte entre el Imperio Otomano, el Imperio Persa, algunos de los estados de Asia Central y en último lugar y muy lejos, Europa. Europa era para ese momento una tierra muy atrasada, muy primitiva y que muy poco conocía de los refinamientos que se vivían en las cortes chinas y orientales. El único referente que habían tenido los europeos de esta deslumbrante riqueza china provenía de los relatos de Marco Polo, que eran considerados una especie de lo que hoy sería una ciencia ficción. Es decir, unas historias imaginarias de Marco Millones que comentaba que las calles estaban pavimentadas con oro y con plata y que un poco las piedras preciosas servían para hacerse botones. Claro, esta visión que Polo vende en Europa tiene un impacto y es uno de los factores que incitan a Europa a buscar estas enormes riquezas, estas míticas riquezas que Polo cuenta había visto en su viaje a la India. Cuando se suscita ya el viaje de Magallanes, Europa se ha volcado al mar. Portugal, España primero y luego Inglaterra, los Países Bajos, se lanzarán a una carrera para conocer el mundo primero y conquistarlo después. En Europa se ha producido un fenómeno extraordinario, un fenómeno que no se ha producido en ninguna otra parte del mundo, que es el Renacimiento. Y el Renacimiento es un fenómeno que devuelve a Europa a sus raíces griegas y a sus raíces romanas y le permite escapar del cerco mágico que con el cristianismo había llegado a Europa allá por el 300 después de Cristo y se había ido difundiendo como religión dominante que mucho tenía de superstición dominante. Cuando el Renacimiento llega, el Renacimiento busca nuevamente esas raíces griegas de la lógica griega, de la filosofía griega, de la ciencia griega, y se produce un fenómeno extraordinario, un fenómeno que va desde lo estético, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, hasta lo científico. Y el resultado final de este fenómeno extraordinario del Renacimiento será la revolución científica primero, la de Galileo, la de Copérnico, la de Kepler, que desmitifican el concepto tolemaico de un mundo en el cual la Tierra es el centro del universo y Jerusalén el centro de la Tierra. Y esa desmitificación y la comprensión de que la Tierra es uno más de muchos planetas en el universo que circula alrededor del Sol y no al revés, es un golpe muy duro para la autoridad religiosa que tiene que ceder espacio al pensamiento científico. China, que había tenido una diferencia científica y cultural con Europa y, en efecto, con el resto del mundo de una dimensión enorme. En China se estaban haciendo billetes y había una economía monetaria desde el año 700. Ya había el concepto de que los papelitos que tenían un valor
debían tener detrás un respaldo de algo. Y el respaldo era normalmente plata. Pero para que esto pase en Europa tiene que transcurrir 1000 años. Y recién para el año 1700 empiezan a aparecer los primeros billetes en Europa, impresos en Suecia y con un respaldo naturalmente de metales preciosos por los cuales se los podía intercambiar. En 1500, cuando Colón llega a América y a lo largo del siglo XIV empieza a explotarse la riqueza americana, parte de esa riqueza, y no parte menor, como les había comentado hace un momento, llegará a China, y llegará a China vía este galeón de Manila. Se estima que cada viaje del galeón de Manila trasladaba a Manila alrededor de 50 toneladas de plata cada año. Y llegado a Manila, servía para intercambiar con los productos que ya dijimos. Esto le permitía al gobierno chino, que enviaba a sus mercaderes a comerciar en Manila y hacer los intercambios, le permitía tener plata para respaldar su moneda. Pero la cantidad de plata que sale de América es de tal volumen que provoca, después de 40 años de exportación de estos volúmenes de plata, provoca un fenómeno de inflación y la plata empieza a perder valor. Porque hay tanta plata que ya su precio no es tan significativo y va perdiendo valor con cada año que pasa. Esta desvalorización de la plata en China provoca una serie de problemas económicos graves y en Europa, en cambio, provoca el nacimiento del capitalismo. Y el nacimiento del capitalismo, con toda su secuela de comercio internacional alrededor del cual se construye, es el motor económico de la revolución científica y de la revolución industrial posterior que catapultan al mundo occidental hacia arriba. En China va pasando exactamente lo contrario. Y de ese 40% de la economía mundial controlada por China en el año 1500, con el paso de los siglos cada vez va perdiendo mayor cuota de ese mercado. Cuando llegamos al siglo XIX, China ha sido 200 años antes conquistada por una nueva dinastía bárbara proveniente del norte, la dinastía de los manchúes, que trata también de controlar muchísimo todo contacto con el exterior por considerarlo peligroso. Y en el siglo XIX, la ascendencia británica en el mundo llega a tal punto que es capaz de forzar la apertura del mercado chino en las guerras del opio de 1842, en las cuales había enfrentado Inglaterra un problema de balanza de pagos con China. Como a los ingleses les encanta el té chino, compraban té chino, pero los chinos únicamente aceptaban plata física como forma de pago. Y llegó un momento en que Inglaterra se quedó sin plata física. Entonces, para equilibrar la balanza de pagos, resolvieron enviar opio desde Bengala, en la India, a China, enviciar a un par de millones que después se convirtieron en casi 30 millones de chinos que se volvieron adictos al opio y que pagaban por el opio en plata. Y se produjo una triangulación que les resultaba muy conveniente a Inglaterra, es decir, te doy opio, me das plata, te doy plata, me das té y todos contentos. Claro, los emperadores chinos, al ver que se estaba produciendo este proceso y de que la plata por la que tanto se esforzaban para tenerla disponible se les iba por el mismo camino que entraba, prohibieron el comercio del opio y esto precipitó las guerras del opio entre China e Inglaterra. La superioridad tecnológica de Occidente era abrumadora en ese momento y
China tiene que, luego de perder la guerra, tiene que aceptar que sus puertos se abran al mundo y que que todos los países puedan comerciar y venderle a China cosas que a China probablemente no le interesaban. Este siglo, el siglo XIX y parte del XX, será conocido en el Partido Comunista Chino que toma el poder en 1849 como el siglo de la humillación. Y este es un tema muy importante en la cosmovisión del actual gobierno chino. Es decir, que esta humillación a la que Occidente le sometió a China durante el siglo XIX y parte del XX no puede volver a darse. Y este es un factor que debemos llevar extremadamente en cuenta para comprender cuáles son los objetivos y cuáles son las aspiraciones chinas. El proceso de deterioro de la economía china o de su participación en el comercio mundial llega a su extremo mayor en 1974, cuando de ese 40% del que hablábamos en 1500, la economía china queda reducida a algo menos del 3% del total de la economía mundial, cuando su población representaba más o menos el 25% de la población del mundo. Este resultado, que significó el venir arrastrando todas estas taras de las dinastías que reinaron en China entre el 1500 y 1900, se unió al problema de la ceguera ideológica que el maoísmo impuso a China y los terribles costos humanos que estos significaron para el país. Entre 1957 y 1960, cuando Mao resuelve dar el gran salto adelante, un proceso de industrialización a marchas forzadas de la economía china, el resultado es una hambruna espantosa por la gente que sacan del campo, en la que mueren, según unos, alrededor de 40, según otros hasta 70 millones de personas, que es la más grave hecatombe del siglo XX en el caso de que fuera este último número. Finalmente, luego del fracaso absoluto del maoísmo y de la famosa revolución cultural que pretendió cortar todos los vínculos de China con su historia pasada, refundar China, cosa a la que estamos muy acostumbrados acá en América Latina, cada vez y cuando estamos refundando nuestros países. Esta refundación de China fue terriblemente costosa y sangrienta para el país. Cuando finalmente muere Mao y también es apresada y ejecutada su esposa, Madame Mao, y su grupo de los 4 que habían dirigido la revolución cultural, quien toma el poder, que es Deng Xiaoping, las cosas cambian radicalmente. Y China reasume en ese momento la marcha hacia su posición en el mundo. Y a esta marcha la he llamado yo el regreso del dragón. Este regreso del dragón que se lo ha ejecutado a una velocidad extraordinaria, porque estamos hablando de que Deng Xiaoping toma el poder o empieza a manejar el poder en China en 1980, en un periodo de 40 años, hemos visto a China salir de ese 3% de participación en la economía mundial a muy cerca del 18% en este momento, con todas las perspectivas de que superará el 20% muy pronto y quién sabe, llegará a cerca de ese porcentaje que tenía hace 500 años, hace 600 años. En esa medida, el regreso del dragón está marcado por un enorme éxito económico que ha tenido China, un éxito que se mide
no solo en un volumen extraordinario de exportaciones y de producción, sino también en haber logrado que un porcentaje muy importante de la población china salga de la pobreza, salga de la extrema pobreza en la que vivía China hasta 1979. China era un país con con estándares de vida y niveles de vida subsaharianos. Problemas de desnutrición, toda índole de problemas de tercer mundo aquejaban a China. Hoy día, China está en una situación notable de haber sacado de la extrema pobreza y de la pobreza a más de 800 millones de personas en un periodo de 40 años. Obviamente, esto es motivo de orgullo para China y abre hacia el futuro una serie de perspectivas que en cierta forma están alineadas con un concepto y con una visión nacionalista que está volviendo a reflejar ese sentido de superioridad que China históricamente sintió respecto de todo el resto del mundo. Este es uno de los riesgos que el regreso del dragón implica para el resto del mundo, porque obviamente el concepto chino, la cosmovisión china que ubica al país muy cerca de ese concepto del reino del medio, deja poco espacio para tolerancias o para aceptaciones de otros modelos culturales y de otros conceptos que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando en el mundo. Occidente, la cultura occidental, ha desarrollado una serie de conceptos muy importantes que no los ha desarrollado ninguna otra cultura. Me refiero concretamente a conceptos como derechos humanos, como libertades, respeto a las libertades, y como cuál es la importancia del individuo y del ser humano en la historia y en la vida de cada país. Esta visión no existe en China. China tiene una visión mucho más comunitaria de las relaciones entre las personas que de la que tenemos nosotros como cultura en Occidente. Y esta visión de la comunidad como mucho más importante que el individuo y los derechos de ese individuo son claramente evidenciadas en la forma en que China maneja sus asuntos internos. Estamos viendo, por ejemplo, el grado de control que ejerce el gobierno chino respecto de la información. De hecho, se ha construido una nueva gran muralla alrededor de China. Esta gran muralla se llama Firewall y rodea al país para evitar que reciba información que pueda ser subversiva, que pueda ser inquietante, que pueda de alguna manera sembrar alguna duda respecto de las bondades y virtudes del Partido Comunista Chino. La prosperidad económica que se ha generado a lo largo de estos 40 años ha determinado que China cada vez pueda destinar una porción más importante, no en porcentaje, pero sí en volumen, de su presupuesto para el desarrollo del tema militar. Y el tema militar es cada vez más importante para China en este momento, pues China está orientada claramente, y así lo ha dicho, a regresar a esta posición preponderante que había tenido a lo largo de muchos siglos, milenios incluso, de historia. Y esta posición preponderante no solo se va a dar y no solo se da en el plano económico, sino también en el plano militar y en el plano diplomático.
China ha utilizado de manera muy eficiente su prosperidad y su gran riqueza para apalancar políticas de su interés en países cercanos y no tan cercanos, en lo que se ha dado en llamar la diplomacia de la deuda. Y esta diplomacia de la deuda ha significado en efecto el lograr controlar ciertos activos esenciales de países como garantía de las deudas que esos países han contraído con China. Muy a la manera de lo que se hacía durante la peor época del colonialismo europeo. También China ha sido muy enfática en lograr la recuperación de lo que ellos consideran como partes esenciales y componentes históricos del imperio chino o de China, como es el caso del Tíbet, como es el caso del Xinjiang y naturalmente como es el caso de Taiwán. Además, China ha venido ejerciendo una postura cada vez más agresiva respecto de sus reclamos sobre el mar del sur de la China, que no es de la China, pero que así se llama, en el cual incluso han empezado a construir islas artificiales para, desde esas islas artificiales, poder reclamar extensiones de mar adicionales o zonas económicas adicionales para su beneficio. En este momento, al día de hoy, China se ha convertido ya en un actor decisivo de la política mundial. Para muestra 4 botones. En este último mes, la visita de que mencionaba José Luis, por ejemplo, la visita de Bolsonaro, perdón, de Lula, pero antes la visita de Bolsonaro, la visita de Macron, del presidente Macron, hace unos días, la visita de la presidenta de la Unión Europea, la señora, no recuerdo el nombre, pero en este periodo tan cortito hemos visto un desfile de visitantes a Beijing un poco para pedir audiencia. Eso da la medida de cómo va creciendo la importancia de China en el escenario internacional. No olvidemos que hace un mes China se anotó un gol extraordinario, logrando que Irán y Arabia Saudita, que habían estado a la greña, agarrados de los pelos, sin embajadas y prácticamente sin hablarse nunca, ahora se han sentado, han aceptado abrir sus respectivas embajadas en Teherán y en Riad, y en Yemen, que es donde estaban enfrentados, acaba de producirse un importantísimo intercambio de gran dimensión, un intercambio de prisioneros entre los que eran apoyados por Irán y los que eran apoyados por Arabia Saudita. Y China se ha postulado un poco, voy a usar la palabra cínicamente, como mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia, en la guerra que Rusia ha impuesto a Ucrania, pues planteando que hay que buscar una solución pacífica, hay que buscar una solución de consenso al conflicto, lamentablemente sin hacer las puntualizaciones que son evidentemente necesarias en cuanto a quién es el agresor y quién es el agredido. Y obviamente las conclusiones que de ello deben emanarse. Al margen de esto, es obvio que China tiene cada vez mayor importancia en el escenario del mundo, y no solo por ser China. Lo tiene también porque estamos asistiendo, en efecto, a lo que yo he llamado un cambio de época. Un cambio de época que está
dado por razones básicamente demográficas. El mundo asiático, el eje Indo-Pacífico, se ha convertido, por razones demográficas, en el mayor mercado del mundo. En esa zona, entre Corea, Japón, China, Indochina, Indonesia, la India, Pakistán, las Filipinas, se concentra en este momento algo más del 50% de la población del mundo. Y obviamente es una región del mundo donde hay enormes necesidades, pero también hay enormes potencialidades. Y por lo tanto, el eje del comercio del mundo se trasladó del Atlántico, donde había estado ubicada en los últimos 400 años, se trasladó al eje Indo-Pacífico, donde se va a quedar, creo yo, por un muy largo tiempo. Básicamente, este es entonces el regreso del dragón al escenario internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan, porque pues el tema tiene toda la trascendencia, ¿no? No estamos hablando de algo que puede pasar de aquí a 100 o 200 años, sino que está pasando ya en este momento y que las previsiones que tenga cada uno de los países en sus acercamientos de política exterior, de relacionamiento comercial, va a marcar en mucho lo que suceda con esos países de aquí en adelante. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a vivir bajo la lógica, como tú mencionas, de depender de nuestro respice polum, nuestra estrella polar, los Estados Unidos, más el acercamiento que teníamos con Europa, sobre todo la Unión Europea. Pero pues los actores que comienzan a tener una preponderancia, en el caso de la China, en el caso de la India, como tú lo mencionas, Rusia, que a las patadas quiere ganarse un espacio en el escenario internacional, también van a marcar muchas cosas. La metodología, como siempre, para las preguntas y comentarios se pueden hacer a través del chat o levantando la mano abajo en el botoncito de reacciones, y con eso podemos comenzar. Y ya hay una pregunta, Alan, que hace Juan Ramón Valle Espinosa. ¿Qué países domina por los intereses de la deuda china actualmente que usted conozca? A ver, en este momento, por ejemplo, Sri Lanka construyó un puerto completamente fuera de proporción y contrario a todos los consejos que le dieron al gobierno de Sri Lanka numerosos organismos internacionales y demás, porque no iba a poder ser sostenible. Se construyó en la isla el puerto de Hambantota, que hoy día es un elefante blanco que prácticamente no tiene un uso significativo. Pero sin embargo, Sri Lanka está embarcada en una deuda gigantesca con China, deuda que de ninguna manera puede pagar, y como no la puede pagar, China ha aplicado una de las cláusulas secretas de sus contratos, pues los contratos financieros con China suelen ser contratos muy opacos, con cláusulas de confidencialidad muy severas, en el cual China se apodera del puerto de Hambantota por los próximos 100 años para administrarlo y manejarlo. Lo que sí vale la pena mencionar también es que entre los acuerdos establecidos para la concesión del préstamo, el puerto de Hambantota puede ser utilizado incluso por las fuerzas militares, las fuerzas navales chinas, cuando lo requieran. Y para tenerlo todavía más claro, el puerto de Hambantota está a menos de 200 kilómetros de la India, que es el principal rival militar, económico que China va a tener en Asia en los próximos
50, 60, 100 años. Entonces, el aislamiento de India por parte de China es un tema estratégico para esos. Es un tema estratégico que se vuelve mucho más comprensible el rato que entendemos que China ha tenido un acercamiento muy marcado desde hace algunos años con la República Islámica de Irán y ahora con Arabia Saudita. Es decir, la visión china, que es una visión que no se ejerce en términos de 2 años o de las próximas elecciones, sino en términos de 50, de 100 años, está desarrollándose de manera muy clara en este sector. Otro caso que se puede citar es el de Kenia, en el cual China prestó una gran cantidad de dinero y no solo que prestó el dinero, sino que lo condicionó a que fueran empresas chinas las que construyeran el ferrocarril que va desde Mombasa hasta Nairobi. Y como Kenia no podía pagar el ferrocarril, China se ha quedado con el control del puerto de Mombasa por los próximos 100 años. Ahí tenemos 2 ejemplos de cómo se ejerce la diplomacia de la deuda. No es muy lejano de lo que en su momento hiciera Inglaterra con la propia China luego de la Guerra del Opio, cuando se quedó con la isla de Hong Kong por 150 años, como una base esencial del poderío británico en el Extremo Oriente hasta 1997, en que se cumplió el tiempo de los 150 años e Inglaterra tuvo que devolver Hong Kong a China. Gracias, Alan. Una siguiente pregunta. Solo está el número de teléfono, perdón que no nombre a la persona que la formula. ¿En qué nos parecemos hoy los latinoamericanos con lo que ha vivido China en su historia? ¿Cuánto va a participar China en este proceso? Yo no creo que esencialmente tengamos ningún parecido con lo que ha vivido China, ni con lo que es China, en cuanto al cómo se han desarrollado nuestros países. América Latina se ha mantenido como una zona productora de materias primas prácticamente desde el inicio de su historia y no ha dejado de hacerlo hasta ahora, y con el nuevo comprador mundial que ha llegado a los mercados latinoamericanos, que es China, eso lo único que está haciendo es agudizarse. Es decir, los intereses chinos en América son esencialmente las materias primas que América Latina puede proporcionar. Léase petróleo, léase litio, léase alimentos, pero China no tiene ningún interés en ningún producto industrial latinoamericano. China no compra eso. China lo único que compra en el mundo es materias primas. Gracias, Alan. La pregunta la había formulado nuestro querido Hernando Durán. Gracias, Hernando. A Marco Tulio Rodríguez Rodríguez. La supremacía del dólar se ha mantenido como la moneda de referencia y de intercambio comercial, pero ya se está viendo intercambio comercial trazado en el yuan chino. Algunos países ya usan el yuan chino como Arabia Saudita, Rusia y Brasil. ¿Cuál es la posibilidad de que el dólar de Estados Unidos pierda el control? Parecería que esto tomaría muchos años, pero ¿el riesgo es latente? ¿Cuál es su opinión? Sí, yo pienso que la transición a una o varias monedas de comercio es algo que puede suceder, pero la moneda es un tema y un asunto que depende esencialmente de una cosa, que se llama confianza.
Cuando yo tengo confianza de que esta monedita que tengo en la mano puede comprar 1 kilo de carne o puede comprar un repuesto para mi vehículo o puede pagar un sueldo a una empleada o mandar a mis hijos al colegio, la moneda tiene sentido. El problema de las monedas es el momento en que esa confianza no es sólida o se empieza a perder. ¿Qué es lo que está pasando con el yuan? El yuan no es todavía y no está siendo utilizado todavía como una moneda de intercambio. Lo que está pasando es que China puede pagar en yuanes los productos que compra al Brasil o que le compra a Rusia, pero aquellos que le vende Brasil, Brasil los cobra en su moneda, en reales. Entonces, lo que se da es un intercambio de monedas, más no una sola moneda como patrón de cambio. Este proceso, como bien menciona Marco Tulio, como bien menciona Marco Tulio, tomará mucho tiempo. No es algo que vaya a pasar de un día a otro. Es decir, las estructuras financieras y económicas del mundo están extremadamente atadas al dólar, y no solo al dólar, sino también a otros valores que de alguna manera representan el sistema financiero mundial, las acciones, todo lo que es el intangible de la economía del mundo está muy ligado a las economías europeas y a la norteamericana particularmente. Hace un siglo, la moneda de cambio, en cierta manera obligada, era la libra esterlina. Conforme la capacidad económica del Imperio Británico empezó a mermar, emergió el dólar para reemplazarla. Habrá que ver cuánto se demora todavía el que China logre llegar a una ascendencia tan decisiva como ha tenido la economía norteamericana en los últimos al menos 80 años. Eso habría que verlo y es una incógnita, una de las incógnitas que existen. Pero ciertamente es un riesgo que está ahí, si es que se lo quiere ver como un riesgo. Gracias, Alan. Ahora pidió la palabra Jorge y luego Manuel Galindo. Jorge, por favor. Sí, gracias, José Luis. Alan, la pregunta mía va primero con un comentario sobre toda la relación, digamos, de Rusia con Venezuela en préstamos y amarrada al petróleo. ¿Qué se sabe de relación económica de préstamos de China hacia Venezuela y que pues no vaya a pasar lo que nos comentaba con los países que no le han cumplido con el pago de estos préstamos y en un momento dado una relación directa de puertos o de áreas específicas? No lo sé. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Relación China-Venezuela en créditos y no pagos. Bueno, China efectivamente a inicios de la década, de la segunda década del siglo XXI, había dado ya importantes créditos a China, a Venezuela, le había dado préstamos por valores significativos del orden de 30.000, 35.000 millones de dólares, pero no le fue bien. A China le fue bastante mal en el recaudo de los préstamos, por más que, como hizo con Ecuador, por ejemplo, ligó el pago del préstamo a una entrega de petróleo como garantía, es decir, un proceso de preventa de petróleo.
a unos precios de descuento, en unas condiciones muy duras y con tasas de interés de sus préstamos bastante elevadas. Ecuador, de alguna manera, ha logrado honrar una buena parte de los préstamos que tenía con China, que ascendían algo así como 18.000 millones de dólares, de los cuales todavía se debe como 5.000 millones, que han sido pagados a lo largo de 9 años con petróleo que se le ha entregado a China a precios preferenciales y con unas tasas de interés que Ecuador ha debido pagar muy elevadas. En el caso venezolano, el dinero que prestó China se malbarató. Fue un dinero que se fue al consumo y a la corrupción esencialmente, y la garantía petrolera no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque Venezuela colapsó en cuanto a su capacidad petrolera. Venezuela producía 3 millones y algo de barriles diarios en el año 2000 y hoy día está produciendo, me parece que 600.000 barriles, que es prácticamente la necesidad de consumo interno y algo más que podrá exportar, pero que realmente no le permite de ninguna manera pagar la deuda con Venezuela. ¿Qué alternativa ha visto China al respecto? A partir de 2015 dejó de dar préstamos a los gobiernos. El gobierno chino ya no presta a ninguno de los gobiernos de la región. Presta a través del Banco de Exportaciones chino a las empresas chinas que consiguen contratos con los gobiernos de la región, a los cuales el gobierno chino les presta la plata, pero no presta la plata a los gobiernos. Esta es la política con la que se ha estado manejando China ya durante algún tiempo, ya son 7, casi 8 años, de manejarse de esta manera. Los créditos se los dan a las empresas chinas para que sean las empresas chinas las que los utilicen en el desarrollo de los proyectos que han ganado en la región. Eso explica un poquitico el auge de constructores chinos, sobre todo en subway, en metros, en diferentes países. Es la forma de prestar el dinero. Gracias. Gracias, Alan. Ahora Manuel Galindo. Manuel, por favor. Muchas gracias, doctor Ramírez, y gracias al doctor Jorge Ramírez por organizar esta reunión tan interesante. Y pues al doctor Alan Catey por darnos ese repaso tan interesante de la evolución de los chinos a través de la historia, recordándonos pues que ellos realmente fueron un país muy poderoso que después cayó en parte por los ingleses y pues en este momento está recuperando esa posición de preponderancia en el mundo. Eso es bien interesante. Pero hay algo que nos preocupa en este momento, doctor Catey. Leía en un diario de las Américas hace unos días la creciente amenaza a la paz mundial que representa la República Popular China. Comentaban allí, citando el Times de Pekín, que allá en la China han cuadruplicado las armas nucleares en muy poco tiempo. Y por otro lado, se hablaba del acercamiento de la China a Rusia y sus, digamos, tratando de hacerle como un juego, mostrándose como un intermediario en la guerra Rusia-Ucrania, pero realmente favoreciendo definitivamente su posición rusa, la posición rusa. Entonces yo le pregunté al doctor Catey cómo ve ese tema en el contexto mundial en este momento, cuando China, yo pienso que está a muy pocos años de ser la primera potencia económica mundial y fuera de eso una potencia nuclear de peso. ¿Cómo ve ese tema en el contexto internacional en este momento, doctor Catey? A ver, vamos primero por el tema militar. El tema militar nos pone hoy día en un escenario en el cual hay 2 grandes potencias nucleares en el mundo, que son Rusia y Estados Unidos, ambas con capacidades nucleares en el orden de 5 a 6.000 proyectiles nucleares
o bombas nucleares en sus arsenales. China, en ese escenario, es un participante menor. China tiene al momento alrededor de 500 cabezas nucleares, 400 cabezas nucleares, y efectivamente parecería estar embarcada en un acelerado proceso de desarrollo de una capacidad nuclear mucho mayor. Probablemente el objetivo chino sea el alcanzar una paridad nuclear con Estados Unidos de aquí a 15 años aproximadamente. De hecho, justamente en la zona de Xinjiang se habían detectado por medio de satélites la construcción de una enorme cantidad de silos para almacenamiento de misiles nucleares intercontinentales que más o menos nos están dando la pauta de qué es lo que está planeando China hacer hacia el futuro. Es decir, China buscará una paridad nuclear con Estados Unidos. Mientras esa paridad se alcanza, que puede demorar algunos años, China requiere de un paraguas nuclear. Y ese paraguas nuclear, la única potencia que se la puede proporcionar es Rusia. Y es por eso, creo yo, que hay este acercamiento tan cariñoso, pues, entre Rusia y China, ¿no? Que China está jugando a que Rusia le proteja con su paraguas nuclear hasta que ella haya logrado desarrollar sus propias capacidades. Obviamente, en un escenario como este, la posición que tiene China con respecto a Rusia no puede ser antagónica, porque perdería a este aliado de conveniencia durante el proceso de rearme suyo. Y por otra parte, el conflicto como está dado deja un solo ganador, y este ganador es China. Deja un solo ganador, ¿por qué? Porque la dependencia rusa de China como único mercado para sus productos energéticos, léase gas y petróleo, prácticamente lo pone a merced de Rusia, ¿no? Perdón, de China. El reciente acercamiento que ha hecho Pekín a Oriente Medio es un mensaje clarísimo a Rusia. Es decir, yo tengo otros que me pueden vender en muy buenas condiciones el mismo petróleo que me estás vendiendo tú. Así que si tú me quieres vender petróleo y como tú necesitas desesperadamente que yo te compre porque no hay nadie más que te va a comprar, entonces yo voy a poner el precio, que es exactamente lo que está sucediendo. Es decir, China está recibiendo petróleo ruso con un descuento de entre el 35 y el 40% del precio. Entonces, el juego chino es un juego absolutamente coherente, es un juego absolutamente lógico, tomando en referencia sus objetivos. Aquí el que no está jugando o no está entendiendo muy bien el juego, porque se metió en camisa de 11 varas, probablemente sea el presidente Putin, ¿no? Muchas gracias, doctor Catay. Gracias, Alan. Tenemos otra pregunta de Hernando Durán. Cuando usted habla de la nueva muralla china, ¿podemos interpretarlo como expansionismo a pasos agigantados para dominar el mundo? No lo vería así. O sea, nuevamente yo pienso que debemos remitirnos a esa cosmovisión china que se ve a sí misma como una entidad superior al resto. Y en esa medida, y en la medida en que China se ha vuelto la fábrica del mundo, China ya no depende de nadie. No depende de una tecnología extranjera, no depende de una fábrica extranjera.
Todas esas capacidades están ya instaladas y montadas en China. Y en alguna medida, en esto, es el mundo occidental el que se puso la soga al cuello, nadie le obligó. Es una cuestión simplemente de ambición económica la que llevó a las compañías occidentales a transferir tecnología y a montar fábricas completas con cláusulas de entrega al gobierno al gobierno chino después de un tiempo, a cambio de unas ganancias extraordinarias, pero unas ganancias extraordinarias que se producían a costa y sabiendo que quienes estaban trabajando en esas fábricas chinas eran prácticamente esclavos, por los cuales cobraba el gobierno chino directamente y se encargaba de pagar a esos trabajadores con los valores que les cobraba a las compañías occidentales, ¿no? Entonces, el que China hoy día esté en capacidad de retar a Occidente en 40 años es resultado de me atrevería a usar la palabra, de una verdadera avaricia de las empresas occidentales que, cerrando fábricas en Estados Unidos y en Europa, las fueron a montar en China porque sabían que ahí no habría huelgas, no habría exigencias salariales y no habría ningún tipo de reclamos que los trabajadores les pudieran hacer. Gracias, Alan. Jorge, nuevamente, por favor. Sí, Alan, todas esas escaramuzas, porque ese es el término que yo utilizo de Corea del Norte, lanzando misiles, ¿tú crees que tienen alguna relación directa con China? ¿Quién es el que los impulsa, los protege, los motiva a eso que para mí es una reacción contra Occidente? Gracias. Bueno, lo de Corea del Norte es un poco complicado, ¿no? Tenemos un personaje en Corea del Norte que es en efecto un nuevo emperador. Estamos hablando de cómo Corea del Norte regresó 1000 años en el tiempo a alguna de sus dinastías anteriores y asistimos ya pues a la tercera generación de la dinastía Kim y ya hemos visto a la cuarta, que es la hija del actual Kim Jong-un, que vendría a ser su presunta heredera en caso de su muerte para sucederlo. Es decir, estamos ante un proceso imperial a pequeña escala. Y claro que hay como especular respecto de cuánto le conviene a China que Corea del Norte esté lanzando misiles en un sector que está muy agitado, porque a China le interesa que esté muy agitado. A China le interesa que haya una situación de incertidumbre, que haya una situación de inestabilidad en la región, porque está jugando nuevamente su juego y buscando la oportunidad y el momento para establecer su dominio sobre Taiwán. Es de pensar que en los próximos meses habrá algún grado de moderación en las acciones chinas sobre Taiwán por la proximidad de elecciones, en las cuales es posible que la intimidación china surta efecto y que ganen las elecciones los del partido del Kuomintang, que de alguna manera verían con mejores o estarían menos dispuestos a intentar algún tipo de aventura independentista de parte de Taiwán. Lo que no se podría decir de la actual presidenta, que ha expresado en algunas oportunidades estas ideas de independencia, de proclamar una independencia, que es el riesgo y lo que China ha advertido sería un casus belli. Gracias, Alan. Alan, conocemos de sobra la manida frase según la cual los estados no tienen amigos sino intereses. Eso se da en
Teoría de Relaciones Internacionales 101, el primer día de clase. Y desde esa perspectiva, el tema de China y su presencia en América Latina es uno de esos aspectos que preocupa cada vez más a los Estados Unidos. Y lo han dicho los últimos presidentes, pero desde perspectivas distintas en cuanto a cómo afrontar esta situación. El presidente Trump, como solía hacerlo a las patadas y de forma mínimamente diplomática, entró en una confrontación directa con China, que llegó en algunos momentos a colocarnos a portas de una guerra comercial. Es probable que algunos piensen que esa es la única forma de enfrentar a China. La administración Biden, por su lado, ha tenido otro tipo de aproximación, ha venido señalándole directamente a China de las graves consecuencias de extralimitarse en su actividad como gran potencia asiática. Recuerdo que Xi mencionó que para el año 2048 ya debería estar avanzado el proceso en el cual China se convirtiera en la otra gran superpotencia. La pregunta en concreto, con Estados Unidos vigilando a la región, con cada vez una mayor cantidad de países acercándose hacia Beijing, ¿cuál puede ser, crees tú, la estrategia correcta para manejar esta situación por parte de Estados Unidos? ¿O ese es un proceso ya irreversible, como tú lo dices, y aquí lo que hay que entender es cómo podemos relacionarnos con China tratando de obtener los mejores beneficios posibles cuando sabemos que es China la que los tiene? Yo vería dos situaciones. La una, cuando se crea un vacío de poder en cualquier parte del mundo y en cualquier relación de poder, alguien lo llena. Lamentablemente, Estados Unidos ha descuidado su relación con América Latina durante demasiados años. Y ese abandono no puede ser resuelto en unos pocos meses. Las relaciones de confianza, sobre todo en el ámbito comercial, se van estableciendo a lo largo de mucho tiempo. Y esas relaciones de confianza que se dan en las relaciones comerciales son absolutamente esenciales para poder generar un ambiente y un clima propicio y favorable para ese tipo de relación. Como Estados Unidos ha abandonado el escenario natural suyo, que es el continente americano, alguien lo ha llenado. Y ese alguien ha sido China. Desde la perspectiva latinoamericana, que es de donde creo yo deberíamos analizar esta situación, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto nos conviene, con Estados Unidos, con China o con quien sea, seguir siendo estrictamente productores de materias primas? ¿Y con quién tenemos alguna posibilidad de que valores agregados a materias primas puedan ser objeto de comercio hacia el futuro? Si nosotros aceptamos este destino manifiesto de ser productores estrictamente de materias primas, pues seguiremos retrocediendo, como hemos venido retrocediendo en los últimos 70 años, en relación al mundo. Hace 70 años, América Latina estaba muy por encima económicamente del sudeste asiático, de buena parte de lo que hoy es Asia y del Asia que está en pleno desarrollo. En esos 70 años, nosotros hemos
al menos nos hemos quedado marchando en el propio terreno. Lo cual en términos de desarrollo tecnológico, de desarrollo económico, significa retroceder cada año. Esa es la situación que vive América Latina hoy día. Esa es la situación que genera una conciencia de exclusión enorme en todas las poblaciones del continente. Somos vistos como el continente más desigual del mundo, lo cual obviamente contribuye a la insatisfacción de la gente, a la insatisfacción de cada uno de los países, que cada año o en cada elección está buscando soluciones mágicas, está buscando mesías que vengan a sacarnos del hueco en el que nosotros mismos nos hemos ido metiendo. Mil gracias, Alan. Manuel Galindo vuelve a preguntar, doctor Catey, ¿le merece algún comentario la posición de Lula da Silva sobre la guerra Rusia-Ucrania? Sí, el peor. Me parece una posición vergonzosa la que adopta Lula, planteando que Europa y Estados Unidos dejen de apoyar militarmente a Ucrania, que es el país agredido y que es quien debería ser objeto, al menos de parte de países medianos o pequeños, de la mayor defensa posible, porque son esos países medianos o pequeños quienes van a verse afectados a futuro cuando potencias imperialistas resuelvan saltarse a la torera las leyes internacionales, no respetar los tratados, no respetar los acuerdos y apoderarse de lo que les parezca a través del uso de la fuerza. Y que un presidente latinoamericano esté apoyando una posición de ese tipo, me parece absolutamente lamentable. Muchas gracias, Alan. ¿Hay alguna otra pregunta en este momento? Yo tendría otra pregunta, Alan, que va vinculada a lo que tú mencionaste del tema de los BRICS. Y es cómo en este mundo en el cual estamos presenciando un cambio de época, como tú lo mencionaste con acertada claridad, van a ir jugando este tipo de alianzas con potencias medias regionales, caso Brasil, que de nuevo tú lo señalas con claridad, no fue solamente la visita de Lula hace poco. Bolsonaro también había hecho su visita a China y justo unos pocos días antes de que estallara la guerra en Ucrania. Es decir, no es un tema de tendencia política o de ideología, sino de intereses y amigos, como lo mencionábamos. Algo similar ocurrió con el presidente Fernández de Argentina, y Argentina también como actor regional quisiera tener un mayor acercamiento. Algo similar ha pasado con López Obrador en México, dentro de este contexto. ¿Cómo crees tú que va a continuar este proceso de los BRICS de aquí en adelante? Es decir, ¿qué tipo de estrategias se van a seguir? ¿Reuniones periódicas tipo G7 o G20 en las cuales China lidere este proceso? ¿Cómo visibilizas esa parte de lo que nos está llevando a este nuevo mundo que se está constituyendo en este cambio de época? Sí, yo lo vería como la creación de un bloque alternativo, de un bloque económico alternativo, pero no solo económico. Es un bloque que tiene también implicaciones diplomáticas, geopolíticas, que se van a ir manifestando según las necesidades, ¿no? Estamos viendo que todos los países que forman parte del BRICS
están de una manera u otra callando o hablando, apoyando a uno de ellos, en este caso a Rusia, en su conflicto. Es decir, están adoptando como bloque una posición política, una postura de apoyo a uno de los suyos. En esa medida, el poder que pueda llegar a tener el grupo de los BRICS es ciertamente importante. Se me ocurren varios otros países que verían con muy buenos ojos la posibilidad de integrarse a ellos, como es el caso de Irán. Incluso como es el caso de Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita vive una situación un poco distópica, por cuanto las decisiones políticas que se toman en Arabia Saudita van mucho en función del hígado del príncipe bin Salman, que está ofendidísimo porque Occidente le ha reclamado por haberle mandado a matar al periodista Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Y ese enojo de bin Salman se está expresando cada vez de manera más clara en su oposición a Occidente antes que en su apoyo a alguien. Es decir, cuando Occidente le pide que colabore en el esfuerzo por parar la inflación, no disminuyendo la producción petrolera, él hace exactamente lo contrario. Disminuye la producción petrolera para que el precio de la energía suba y en un momento de inflación en el mundo, esta inflación se vuelva todavía más grave. Pero bueno, en todo caso, definitivamente Irán estaría muy interesado en integrarse al BRICS y dado que las posibilidades de Turquía para ingresar a la Unión Europea cada vez parecerían más lejanas, también me parecería que Turquía sería un actor muy interesado en integrarse al BRICS. En esa medida hay varias opciones en el mundo árabe. Egipto es igualmente una economía importante y es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, ¿no? Al que le veo complicado en el BRICS es a la India. La India está ahí un poco, como decimos acá, colgada de la brocha, porque la hegemonía que está estableciendo China en el BRICS sobre Rusia, al paso que van las cosas, en 2, 3 años más, será un estado vasallo de China. En el plano económico, un estado vasallo de China. Su único comprador y por lo tanto sujeto a sus dictados. Y obviamente la posición de la India cuando Rusia y China están actuando de consenso y probablemente Sudáfrica también va a tener su alineación más cercana hacia China, como que deja de tener sentido. Y para la India, buscar una alternativa que le permita escapar de este cerco al que le estaría imponiendo China, es complicado. ¿Con quién va a hacerlo? ¿Quiénes son los posibles socios? Los posibles socios están a muchos kilómetros de distancia, que serían tal vez Corea del Sur y Japón, y Australia. Y un poco hasta ahí llegan las opciones, ¿no? Tal vez India podría jugar el juego de dar apoyo al sudeste asiático, a Filipinas, en su enfrentamiento diplomático con China por el tema de las aguas del sur, del mar del sur de la China. Pero tampoco es que eso le dé mayores argumentos. Este mes, justamente la India superó a China ya en población. Justamente este mes China, ya la India es el país más poblado del mundo. Pero esa superioridad demográfica es totalmente ilusoria cuando
las posibilidades de dar una vida razonable a ese montón de gente son escasas por una serie de razones, pero la primera es una razón geográfica. China tiene 1.500 o 1.400 millones de habitantes en 9 millones de kilómetros cuadrados. La India tiene un poquito más de eso en 3 millones. Y entonces la posibilidad de dar una perspectiva de futuro a esa población es complicada, ¿no? Va a ser muy duro para la India encontrar salidas que le den una alternativa real a su gente. Y mientras tanto, está siendo comercialmente al menos bloqueada por China. China sabe que ahí está su rival. Justo como me conoces también, ya respondiste mi pregunta, que era exactamente esa, sobre India. Y vamos nuevamente, Hernando Durán. ¿Qué viene para Colombia en esta nueva era que vivimos con el cambio de gobierno frente a los intereses de China en nuestro país? Depende del gobierno. Es decir, si el presidente Petro aprende de las lecciones que se han visto en las relaciones entre países, cualquier país y China, y toma los recaudos necesarios para poder mantener un razonable grado de control sobre el alcance de esas relaciones, creo que pueden ser incluso muy convenientes. El problema está en permitir que China, que es muy hábil en eso, vaya de a poco penetrando y vaya de a poco empezando a controlar las estructuras básicas de las sociedades, que son el tema de la energía y el tema de las comunicaciones. De acuerdo. Si me permites complementar una cosa, Alan, para Hernando. De nuevo, esto no creo que sea un tema de ideología en cuanto a gobernantes. Bolsonaro y Lula han buscado cercanía con la China, y el gobierno del presidente Duque, que tuvo un acercamiento absoluto hacia los Estados Unidos, también tuvo una cercanía muy, muy grande con China. Es decir, es un tema más que en lo ideológico de intereses, y creo que así lo han buscado algunos de nuestros presidentes. Si mal no estoy, Alan, fue Honduras el país que recientemente dejó de reconocer a Taiwán y entró ya a reconocer también a China. Y recuerdo en el año 2010 que estuve con la misión de observación electoral de la OEA en Costa Rica. Costa Rica también había estado con Taiwán, pero al lograrse el restablecimiento de relaciones con China, los chinos les entregaron llave en mano un nuevo estadio que hicieron para San José de Costa Rica, y creo que lo construyeron en un plazo de 4 meses o 6 meses, una cosa impresionante. Ellos llevaron a todos los trabajadores y no en el plazo que se tenía previsto, sino antes, lograron entregar el estadio concluido completamente y llave en mano como parte del obsequio de sentir que volvía a ser China el país de los afectos para los costarricenses. O sea que creo que ahí es donde está parte de este juego. Pero bueno, como tú dices, hay que ver cómo siguen las cosas y si aprendemos las lecciones del pasado para entender qué es lo que viene. Porque de pronto, por una mera visión de corto plazo, de un cierto bienestar, a lo que nos estamos amarrando es algo que va a ser mucho más complejo y que ya lo pagamos en su momento con Europa, especialmente, como tú dices, luego de nuestra independencia, con la dependencia que tuvimos de Gran Bretaña, de Inglaterra específicamente, y pues luego con los Estados Unidos. Y si ahora lo que queremos cambiar es simplemente el patrón y no buscar cómo logramos nuestros propios modelos de desarrollo, vamos a continuar exactamente en el mismo juego que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Es un poco mi percepción, no sé, ¿tú qué pienses? Sí, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es decir,
la realidad latinoamericana, lamentablemente, ha sido que nuestras élites han visto absolutamente cómodo el manejar una economía básica, primaria, de explotación de recursos naturales y exportación de recursos naturales, sin hacer siquiera el intento de darle un valor agregado a esa producción para generar empleo, para generar riqueza. Acordémonos del caso argentino, que creo que es paradigmático, ¿no? Argentina entre 1870 y 1930 es el único país de Latinoamérica en el cual se aplica una política liberal. Liberal en el sentido clásico, me refiero al liberalismo económico, de libertad de mercados, de respeto por la propiedad y demás. En ese periodo, Argentina crece proporcionalmente más que Estados Unidos. En ese periodo, entre 1870 y 1930, elimina completamente el analfabetismo. Argentina es el primer país del mundo que elimina el analfabetismo, antes que Estados Unidos, antes que Europa. Entonces, es un país que está en plena marcha en ese momento y que en 1945, cuando lamentablemente llega al poder el general Perón, inspirado en el ídolo de Perón, que es Mussolini, es el personaje más admirado por Perón y la política más admirada por él. Ese país que estaba en plena marcha, que había producido o que produciría un par de premios Nobel, en medicina el uno y en química creo el otro, produciría 3 escritores de una dimensión extraordinaria como Borges, Sábato, Cortázar, un país que estaba en otro nivel. Hoy día tiene 43% de pobres de solemnidad, tiene 54% de población infantil desnutrida en el país que era el granero del mundo. Entonces, esa es la realidad de Latinoamérica. Lamentablemente, nosotros somos el país del coronel que no tiene quien le escriba. Lamentablemente somos el país, el continente del caudillo, del redentor, del Mesías, que viene a darnos haciendo, como decimos en el Ecuador, las cosas que no somos capaces o que no nos da la gana de hacer. Totalmente de acuerdo, querido Alan. Bueno, Jorge, ya son las 7:53 allá, aquí las 8:53. Yo quiero de nuevo agradecerle a Alan, como siempre, su deferencia, pero especialmente toda esta vastedad de conocimientos, de análisis que nos ayudan a entender qué tenemos, para dónde vamos y cuáles son esas realidades. Entonces, yo dejo acá, pasa usted ahora, Jorge, ya después para que despida a Alan. Gracias. Gracias, José Luis. Antes de cerrar la reunión, es nuestra costumbre presentarla dentro de la de hoy en 8 días, que sería el 25 de abril a las 6 de la tarde. Bueno, es un tema, ¿verdad?, que muy interesante para quienes no conocen o no conocieron a Silvia Galvis. Silvia, lo divino y lo humano. Vamos a tener 3 personas de altísimo nivel que van a hablar sobre Silvia. Quien fue su esposo hasta que murió, Alberto Donadío, Xiomara Montañez y Luis José Galvis, y quien nos va a hacer la moderación, José Luis Ramírez. Yo simplemente voy a mencionarles quién fue Silvia Galvis: periodista, escritora, politóloga y columnista. Silvia nació en Bucaramanga y marcó con tinta indeleble la lucha contra la corrupción desde el periodismo al crear el Departamento Investigativo de Vanguardia Liberal. Silvia, como escritora,
dejó un buen número de libros publicados junto a su esposo Alberto Donadío y 3 novelas, una de las cuales, Soledad, Conspiraciones y Suspiro, es considerada hoy en día como un libro indispensable dentro de la novela histórica colombiana. Silvia también fue columnista del Espectador y de la revista Cambio. Recibió varios reconocimientos por su trabajo investigativo y su columna Vía Libre mereció el premio de periodismo más importante en Colombia, Simón Bolívar. Recientemente se hizo un excelente documental sobre su vida y todos sus libros se encuentran ya disponibles en la biblioteca Silvia Galvis del Libro Total. Entonces, todos invitados dentro de 8 días a oír la historia de quién fue Silvia Galvis. Gracias, Cristina. Por último, siendo las 7:56, quiero agradecerle nuevamente a Alan sobre excelente conversatorio hoy sobre la China, el pasado, el presente y el futuro. Gracias, José Luis, por la coordinación, a todos los asistentes y Alan, como es nuestra costumbre, ¿qué mensaje final nos deja sobre la China? Por lo menos a los colombianos que estamos acá sentados oyéndote. Bueno, yo sí tengo la visión de que ese mundo unipolar que se produjo luego del derrumbe del muro de Berlín es un mundo más pobre. La diversidad de las culturas humanas es su riqueza y es su característica más notable, ¿no? Y en esa medida pienso que China tiene mucho que dar si es que quiere darlo. Siempre y cuando no le pase lo que le ha pasado varias veces en su historia, que es encerrarse en sí mismo, que es aislarse del resto por un sentido de superioridad, por un sentido de ser algo especial y algo único. En esa medida, si es que China se integra al mundo y se entronca con el mundo en un plano básicamente comercial al principio, pienso que el comercio es siempre una ventana que se abre hacia el mundo. Las alternativas normalmente de las culturas y de los pueblos se dan entre el comercio o la guerra. Y entre esas opciones yo considero que el comercio es bastante más aceptable y bastante más enriquecedora que el conflicto y que la guerra, ¿no? Ojalá China no caiga en el chauvinismo, en el nacionalismo, en esa visión estrecha que Europa tuvo hace 100 años. Hace 100 años, no nos olvidemos, se sembraron las semillas para el peor de los conflictos que ha vivido la humanidad en torno a esta visión estrecha y malvada a veces del nacionalismo. Ojalá China logre superar esa visión y pueda integrarse al mundo sin un sentimiento o un convencimiento de una superioridad cultural o de ninguna naturaleza. Ojalá sí resulte y en esa medida creo que esa sería una influencia positiva a un mundo que va a cambiar, porque va a cambiar. Va a cambiar por una razón numérica, demográfica. Cuando el comercio se centra en un espacio específico del mundo, donde habita más de la mitad de la población del mundo, obviamente ese cambio no es contenible. Y más bien
hay que contribuir a que ese cambio sea lo más pacífico y razonable posible. Muchas gracias, Alan, por ese comentario final, el cual lo comparto. Bueno, siendo las 8 en punto y agradeciéndole a todos los participantes, mañana desde las 9 de la mañana creo tenemos la grabación completa de este excelente conversatorio, pues creo que es hora de descanso y Alan, en poco tiempo, como está el mundo de convulsionado, seguramente te tendremos en otro conversatorio con algún tema importante, que puede ser Rusia. Gracias a todos, gracias José Luis y gracias Alan. Nos vemos en 8 días oyendo a Silvia Galvis. Extraordinario, gracias. Todos. Gracias a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Bueno, Alan, y a cambiar ese computador chino que hoy le falló.